adecuada. Bueno, a nuestro punto de vista consideramos que el ambiente fue un poco tenso, en la cual hubo un poco de desorden, tanto los partícipes, también miembros del público, también no hubo un respeto debido, en la cual varios se contradecían a la hora de responder las preguntas que se les hacían. También hubieron varias molestias de parte de los partícipes a la hora de responder. No pedían la palabra a la hora de decir la respuesta, o había alguien que estaba terminando de decir la respuesta y otro ya venía a contradecir lo que no estaba de acuerdo con lo que la otra persona decía. Ahora procedemos, la entrevista fue interrumpida con frecuencia. Tal vez no fue interrumpida con gran relevancia, pero sí consideramos que uno de los partícipes del grupo de enfoque estuvo mucho tiempo con el celular, ya que fue una distracción en la cual él no se pudo concentrar de una mejor manera y evitaba responder lo que los moderadores decían. También otra interrupción fue que parte de miembros del público se escuchaba que hacían llamadas, entonces eso como que distraía tanto al público como a los partícipes. Ahora funcionó la guía de entrevista. Conforme a la entrevista del grupo de enfoque, consideramos que tal vez sí pudo funcionar, pero hubieron aspectos que no se tomaron en cuenta. También ahora vamos con la otra. Funcionó la guía de... ¿Qué datos? Se hicieron todas las preguntas, pues consideramos que sí se hicieron las preguntas, ya que pues no tuvimos todo el desglose de todas las preguntas que se llevaron a cabo, pero conforme iban los moderadores diciendo las preguntas, consideramos que sí se llevaron a cabo. ¿Qué se puede mejorar de la guía? También que pues consideramos que una de las cosas fueron que hubieron algunas preguntas cerradas, que también tendría que haber un poco más de orden, más que todo de los partícipes, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que a la hora de que se les hacía la pregunta, había unos que sí respondían de una manera muy adecuada y en la cual hizo fluir un poco el grupo de enfoque, pero hubieron otros que realmente no respondían a lo que se les estaba preguntando. Continuando con la evaluación, una de las siguientes preguntas fue: ¿qué datos no contemplados originalmente emanaron de la entrevista? Bueno, principalmente al iniciar la entrevista se dieron datos así como de sentencias, procesos, personas aprendidas que fueron emanando durante toda la entrevista, y así al final y durante el transcurso de la entrevista fueron emanando nuevos datos, como más que todo constitucionales, porque se hacían preguntas sobre determinados artículos, pero en la entrevista surgían nuevos artículos y se iban mencionando nuevos fundamentos, y eso iba generando más controversia dentro de las personas que estaban entrevistadas. La siguiente pregunta es: él o los entrevistados se mostraron honestos y abiertos en sus respuestas. En su consideración, esto fue variando un poco debido a que, en cuanto a que si se mostraban honestos, consideramos nosotros como evaluadores que sí se mostraban honestos, debido a que en sus respuestas fueron concretos, fueron amplios en la mayoría de casos, pero no en todos los casos fueron abiertos a sus respuestas, debido a que en muchas ocasiones algunos entrevistados solo decían sí, no, que estaban ocupados, que necesitaban investigar, entonces no se dio esa amplitud en cuanto a su vocabulario. Otra pregunta fue: ¿el equipo de grabación funcionó adecuadamente y se grabó toda la entrevista? En nuestra consideración, sí funcionó adecuadamente y al parecer está funcionando adecuadamente, y sí se grabó desde que se inició la entrevista y se continúa grabando, y al finalizar la entrevista sí consideramos que sí funcionó adecuadamente. Y también otra pregunta es: ¿se evitó influir en las respuestas de los entrevistados, o si se logró esto? Nosotros como evaluadores vimos una pregunta que se hizo, no sé si fue la tercera, donde manifestaban que si habían aspectos positivos
en cuanto a unos datos. Entonces ahí nosotros consideramos que se está influyendo en las respuestas de los entrevistados debido a que ya se le están dando a conocer algo que si es positivo, no se le está dando la contradicción de lo negativo, o sea que ya se fue directamente a lo positivo, se les dio como que se influyó en una respuesta, por el tal motivo sí se logró influir en los entrevistados. Continuando, tenemos la otra pregunta, que las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad de las primeras. Consideramos que efectivamente fue así. En algún momento de la entrevista, cuando inició, los participantes tuvieron más voluntad de contestar. Y sí consideramos que eso se llevó a cabo en todo momento, todos los participantes contestaron hasta las últimas respuestas. La siguiente pregunta: ¿su comportamiento con el entrevistado o la entrevistada fue cortés y amable? Consideramos que también, solo algunos entrevistados podemos darnos cuenta que reaccionaban de una forma como alterada, por así decirlo, pero de lo contrario, tanto como entrevistados y entrevistadores fueron muy cortés y amables al realizar las preguntas. La otra pregunta dice: ¿el entrevistado se molestó, se enojó o tuvo alguna otra reacción emocional significativa? Aquí regula cuál, qué entrevistado fue y si afectó la entrevista. Como pudimos darnos cuenta, el entrevistado que se molestó un poco, vimos que fue el entrevistado Luis Tuc. Pudimos observar que a veces contestaba de una forma muy alterada, pero eso no afectó mucho la entrevista, que digamos, ya que se retomó la temática de la entrevista. Solo podemos observar que se molestó un poco. La otra pregunta es: ¿fue un entrevistador activo? Eso se refiere a los entrevistadores. Pudimos darnos cuenta que fueron adecuados los entrevistadores, mas algunos no se escuchaba tanto lo que hablaban. Y únicamente